En los rincones más oscuros de la Vía Láctea, donde la luz de la justicia apenas alcanzaba a penetrar, se extendía el dominio implacable de los señores del crimen galáctico. No eran una organización cualquiera, eran un imperio, una red intrincada de poder y corrupción que abarcaba sistemas estelares enteros. Su influencia se sentía en cada planeta, en cada colonia, desde las brillantes metrópolis espaciales hasta los polvorientos puestos fronterizos. Su poder emanaba del miedo. Un miedo cuidadosamente cultivado, propagado a través de actos de violencia calculada y una reputación de crueldad sin límites. Cada señor del crimen era un déspota en su propio feudo, gobernando con mano de hierro y sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Contaban con ejércitos de mercenarios leales, armados hasta los dientes con tecnología punta, listos para sofocar cualquier rebelión o desafío a su autoridad. Los señores del crimen no se limitaban a la extorsión y el contrabando, aunque estas actividades formaban una parte importante de su riqueza. Se habían infiltrado en todos los niveles de la sociedad galáctica, la política, el comercio, incluso la aplicación de la ley. Corrompían a funcionarios públicos, compraban jueces y senadores, y manipulaban los mercados a su antojo. El dinero fluía constantemente hacia sus arcas, alimentando su ambición y asegurando su control sobre la galaxia. La jerarquía era compleja, un laberinto de alianzas y rivalidades. En la cima se encontraba el Gran Consejo, compuesto por los señores del crimen más poderosos e influyentes. Cada miembro representaba un sindicato criminal masivo, con intereses que a menudo chocaban entre sí. Sin embargo, mantenían una fachada de unidad, conscientes de que su fuerza residía en su capacidad para actuar como una sola entidad. El de control era inherente a su sistema. La codicia y la sed de poder eran las fuerzas motrices que impulsaban a los señores del crimen. No existían límites ni reglas, solo la búsqueda implacable de más riqueza y control. Las consecuencias de sus acciones eran devastadoras, mundos enteros sumidos en la pobreza, familias destrozadas por la violencia, civilizaciones enteras al borde del colapso. En el planeta Silos, por ejemplo, una vez un centro próspero de comercio intergaláctico, los señores del crimen habían establecido una base de operaciones para el tráfico de especies ilegales. La población local, antes orgullosa y autosuficiente, ahora vivía bajo el yugo de los criminales, obligada a trabajar en las minas de especias en condiciones inhumanas. La corrupción había carcomido la administración local, dejando a los ciudadanos sin protección ante la brutalidad de los mercenarios. En el sistema de Andrómeda, la situación era aún peor. Los señores del crimen habían desatado una guerra civil entre dos facciones rivales, suministrando armas y financiación a ambos bandos para prolongar el conflicto y saquear los recursos naturales del planeta. Millones de personas habían muerto o se habían visto obligadas a huir de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en busca de un lugar seguro en una galaxia cada vez más hostil. La República Galáctica, una organización intergubernamental débil y corrupta, era impotente para detener el avance de los señores del crimen. Sus leyes y regulaciones eran ignoradas o burladas, y sus fuerzas de seguridad superadas en número y en armamento. Algunos miembros de la República incluso estaban en connivencia con los criminales, recibiendo sobornos a cambio de hacer la vista gorda ante sus actividades ilícitas. Así, los señores del crimen galáctico reinaban supremos, seguros de su poder e invulnerables a cualquier amenaza. Habían construido un imperio basado en el miedo y la corrupción, y creían que nada ni nadie podría desafiar su dominio. Se equivocaban. Una sombra se cernía sobre la galaxia, un peligro silencioso que se acercaba inexorablemente. Un peligro con forma humana. Un peligro llamado el verdugo. En los bares mugrientos de las estaciones espaciales olvidadas, en los mercados negros de los planetas más remotos, comenzaron a susurrarse historias. Al principio, eran solo eso, susurros, ecos distorsionados de eventos improbables. Historias de un fantasma, de una furia imparable, de un ser humano capaz de desafiar a los señores del crimen y salir victorioso. Nadie sabía con certeza de dónde venían estos rumores. Algunos decían que era un ex soldado de la República Galáctica, un veterano amargado por la corrupción y la ineficacia de la organización. Otros creían que era un justiciero solitario, un superviviente de alguna atrocidad cometida por los señores del crimen, buscando venganza.
Otros, más supersticiosos, hablaban de un ángel vengador, enviado por alguna deidad olvidada para castigar a los malvados. Lo que sí sabían era que algo extraño estaba sucediendo. Pequeñas bases de operaciones de los señores del crimen, puestos de avanzada insignificantes en la inmensidad de la galaxia, comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Eran lugares que normalmente pasarían desapercibidos, puntos de encuentro para contrabandistas, escondites de mercancía robada, lugares donde se planeaban pequeñas extorsiones y chantajes. Pero, de repente, dejaban de existir. Al principio, los señores del crimen no prestaron atención. Pensaron que se trataba de rivalidades internas, de pequeñas disputas entre facciones criminales que se salían de control. O tal vez, simplemente, de accidentes desafortunados. Después de todo, la galaxia era un lugar peligroso, lleno de imprevistos y catástrofes naturales. Pero a medida que las desapariciones se volvían más frecuentes y sistemáticas, comenzaron a preocuparse. Era como si alguien estuviera limpiando la galaxia, eliminando metódicamente cada rincón de corrupción y criminalidad. Y lo más inquietante de todo era que no dejaban supervivientes. Ningún testigo, ninguna prueba, nada que pudiera indicar quién o qué estaba detrás de estos incidentes. En la Estación Espacial de Kepler 186F, por ejemplo, una base de operaciones de los señores del crimen especializada en el tráfico de armas ilegales desapareció de la noche a la mañana. Los mercenarios que la custodiaban, conocidos por su brutalidad y eficiencia, fueron encontrados muertos, cada uno con una sola herida precisa y letal. Las armas y la mercancía robada habían desaparecido, como si se las hubiera tragado la tierra. En el planeta de Tau Ceti, un centro de producción de drogas sintéticas controlado por los señores del crimen, la situación fue aún más aterradora. La planta de producción, protegida por campos de fuerza y sistemas de seguridad de última generación, fue destruida por completo. Los trabajadores, los científicos, los guardias, todos fueron eliminados con una precisión quirúrgica. No hubo explosiones, ni disparos, ni señales de lucha. Solo silencio y muerte. Los rumores del verdugo humano comenzaron a extenderse como la pólvora, alimentados por el miedo y la incertidumbre. Algunos lo describían como una figura imponente, vestida de negro, con ojos que brillaban con una furia implacable. Otros lo veían como una sombra, un espectro que se movía con una velocidad y agilidad sobrehumanas. Otros, simplemente, lo llamaban el fantasma, un ser incorpóreo capaz de aparecer y desaparecer a voluntad. Los señores del crimen, acostumbrados a sembrar el miedo, comenzaron a sentirlo ellos mismos. Sus bases de operaciones, antes consideradas seguras e inexpugnables, ahora parecían trampas mortales. Sus mercenarios, antes leales y obedientes, comenzaban a dudar, a preguntarse si valía la pena arriesgar la vida por una causa perdida. El Gran Consejo, reunido en su fortaleza secreta en el planeta de Epsilon Eridani, debatía furiosamente sobre cómo lidiar con esta nueva amenaza. Algunos proponían enviar una fuerza de ataque masiva para cazar y destruir al verdugo. Otros, más cautelosos, sugerían contratar a los mejores cazarrecompensas de la galaxia para rastrearlo y capturarlo. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el verdugo humano debía ser detenido, a toda costa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los señores del crimen no podían encontrar ninguna pista sólida sobre la identidad o el paradero del verdugo. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí solo un rastro de muerte y destrucción. Y mientras tanto, los rumores seguían creciendo, alimentando la esperanza de aquellos que habían sufrido bajo el yugo de los señores del crimen. La esperanza de que, finalmente, alguien estuviera dispuesto a luchar por ellos. El Gran Consejo de los Señores del Crimen se había reunido en su fortaleza, una imponente ciudadela construida en las laderas volcánicas del planeta Mortis. La atmósfera era tensa, cargada de paranoia y desconfianza. Los informes sobre las acciones del verdugo humano llegaban constantemente, cada uno más alarmante que el anterior. Lord Valerius, el líder supremo de los señores del crimen, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba el rostro, observaba la reunión con una mirada fría. Su poder era incuestionable, su crueldad legendaria.
Había ascendido a la cima del imperio criminal a través de la traición y la violencia, y no toleraría ninguna amenaza a su autoridad. ¿Alguna noticia sobre este verdugo?, preguntó Valerius con voz grave. Su voz resonó en la sala, silenciando las conversaciones. Nada concluyente, mi señor, respondió un consejero, visiblemente nervioso. Solo rumores y especulaciones. No hemos podido identificarlo ni rastrearlo. Valerius frunció el ceño. Eso es inaceptable. Quiero a este hombre muerto. Ofrezcan una recompensa. La que sea necesaria. Que cada cazarrecompensas de la galaxia lo busque. Quiero su cabeza en mi escritorio antes del amanecer. Justo en ese momento, las alarmas comenzaron a sonar en toda la fortaleza. Luces rojas parpadearon, sirenas aullaron, y el caos se apoderó de la sala. ¿Qué está pasando?, gritó Valerius, levantándose de su trono. Un oficial de seguridad entró corriendo en la sala, con el rostro pálido por el miedo. Mi señor, estamos bajo ataque. Un intruso ha penetrado en el perímetro de seguridad. Parece ser el verdugo humano. La incredulidad se apoderó de los señores del crimen. ¿Cómo era posible? Su fortaleza era considerada inexpugnable, protegida por campos de fuerza, torretas láser y un ejército de mercenarios leales. Nadie, ni siquiera el más hábil de los guerreros, podría penetrar esas defensas. Pero allí estaba, el verdugo humano, desafiando a la mismísima cúspide del poder criminal. Valerius, furioso, ordenó a sus guardias que lo capturaran. Mátenlo. No lo dejen escapar, rugió. Los guardias, armados con rifles de plasma y escudos de energía, salieron corriendo de la sala, decididos a cumplir la orden de su señor. Pero no sabían a qué se enfrentaban. El verdugo humano se movía con una velocidad y agilidad asombrosas, esquivando los disparos de plasma y neutralizando a los guardias con una precisión letal. Utilizaba el entorno a su favor, escondiéndose en las sombras, moviéndose entre los pasillos laberínticos de la fortaleza, convirtiendo cada esquina en una trampa mortal. Los sistemas de seguridad, diseñados para detener ejércitos enteros, resultaban inútiles contra su habilidad. Desactivaba los campos de fuerza con facilidad, hackeaba los sistemas informáticos con una velocidad asombrosa, y burlaba los sensores con una astucia increíble. A medida que avanzaba hacia el centro de la fortaleza, el verdugo humano dejaba tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Los guardias caían como moscas, sus cuerpos inertes tendidos en el suelo. Las torretas láser eran silenciadas con explosiones precisas, y los robots de seguridad eran desmembrados con una furia implacable. El pánico se apoderó de la fortaleza. Los señores del crimen, acostumbrados a dar órdenes y ver a otros morir en su lugar, se encontraban ahora en el punto de mira. El miedo se reflejaba en sus rostros, mientras se daban cuenta de que su poder y su riqueza no podían protegerlos de esta nueva amenaza. Finalmente, el verdugo humano llegó a la sala del Gran Consejo, donde Valerius y los demás señores del crimen lo esperaban, rodeados por un círculo de guardias armados. El silencio se apoderó de la sala. El verdugo humano, vestido con un traje oscuro y blindado, con el rostro oculto tras una máscara, observó a sus enemigos con una mirada fría e implacable. Valerius, dijo el verdugo con voz grave, resonando en la sala. Tu reinado de terror ha terminado. Valerius, recuperando su compostura, sonrió con desprecio. ¿Crees que puedes derrotarme, humano? Estás solo, contra todo mi ejército. No tienes ninguna posibilidad. No necesito un ejército, respondió el verdugo. Solo necesito una razón. Y con esas palabras, la batalla comenzó. La batalla en la sala del Gran Consejo fue corta y brutal. Aunque superado en número, el verdugo humano se movía con una precisión y ferocidad que desmoralizaban a sus oponentes. Cada golpe era certero, cada movimiento calculado. Los guardias, a pesar de su entrenamiento y armamento, caían uno tras otro, incapaces de detener su avance. Lord Valerius, viendo cómo su ejército se desmoronaba, comprendió que se enfrentaba a algo diferente. No era un simple rebelde o un mercenario ambicioso.
El verdugo humano era una fuerza de la naturaleza, una tormenta imparable que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Al final, Valerius logró escapar, huyendo de la sala del Gran Consejo mientras sus guardias se sacrificaban para darle tiempo. El verdugo humano no lo persiguió. Su objetivo no era matar a Valerius en ese momento, sino demostrar que era vulnerable, que su poder tenía límites. Tras el ataque, los señores del crimen se sumieron en el caos y la confusión. La moral de sus tropas se desplomó, y la confianza en su liderazgo se vio seriamente erosionada. Era evidente que debían encontrar al verdugo humano y detenerlo, antes de que causara aún más daño. Se desató una cacería a nivel galáctico. Los señores del crimen movilizaron todos sus recursos, desplegando sus flotas, activando sus redes de informantes y contratando a los mejores cazarrecompensas de la galaxia. Ofrecieron recompensas exorbitantes por cualquier información que pudiera llevar a la captura del verdugo humano. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron obtener resultados significativos. El verdugo humano parecía ser un maestro del anonimato, capaz de desaparecer sin dejar rastro. No utilizaba naves registradas, no dejaba huellas digitales, y no se comunicaba con nadie. Era como si fuera un fantasma, una leyenda urbana que cobraba vida. Los métodos habituales de los señores del crimen, la intimidación, el soborno, la tortura, no funcionaban. Los informantes que intentaban vender información sobre el verdugo humano aparecían muertos, silenciados antes de que pudieran revelar nada. Los cazarrecompensas que lo rastreaban desaparecían sin dejar rastro, víctimas de su habilidad y astucia. La frustración y la desesperación comenzaron a apoderarse de los señores del crimen. Se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo que no podían controlar, a un enemigo que no jugaba según sus reglas. Su poder, que antes parecía ilimitado, ahora se veía amenazado por una sola persona. Lord Valerius, consumido por la rabia y el miedo, se obsesionó con la idea de capturar al verdugo humano. Ordenó a sus mejores agentes que investigaran su pasado, que buscaran cualquier conexión, cualquier debilidad que pudiera ser explotada. Estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para eliminar esta amenaza. Los agentes de Valerius rastrearon los archivos de la República Galáctica, buscando registros de soldados, mercenarios o criminales que pudieran coincidir con la descripción del verdugo humano. Interrogaron a prisioneros, torturaron a informantes y revisaron bases de datos genéticas en busca de una pista que pudiera llevarlos a su objetivo. Pero cuanto más investigaban, más se daban cuenta de que el verdugo humano era diferente. No era un simple criminal o un soldado deshonesto. Era algo más peligroso. En las profundidades de los archivos de la República Galáctica, encontraron un expediente clasificado, sellado con múltiples capas de seguridad. Era el expediente de un agente especial, un hombre llamado Mark Storm, un veterano de las guerras fronterizas, un experto en combate y espionaje. El expediente revelaba que Thorne había sido dado por muerto en una misión secreta hace varios años. Pero los agentes de Valerius sospechaban que podría haber sobrevivido, y que podría ser el verdugo humano. Decidieron investigar más a fondo, rastreando a los antiguos compañeros de Thorne, a sus familiares, a cualquiera que pudiera conocer su paradero. Lo que descubrieron les heló la sangre. Marcus Thorne no era solo un agente especial. Era un hombre con una historia trágica, un hombre que había perdido todo a manos de los señores del crimen. Un hombre que buscaba venganza. El expediente de Mark Storm revelaba una historia de heroísmo y sacrificio, pero también de una profunda tragedia personal. Era un hombre que había dedicado su vida a proteger a los inocentes, a luchar por la justicia, solo para ser traicionado por aquellos a quienes había jurado servir. Thorne había crecido en un pequeño planeta agrícola en los confines de la galaxia, un lugar pacífico y próspero donde la gente vivía en armonía con la naturaleza. Desde joven, demostró una aptitud excepcional para el combate y la estrategia, destacándose en la academia militar local. Tras graduarse con honores, se unió a la República Galáctica como agente especial, participando en misiones encubiertas y operaciones de alto riesgo en todo el territorio. Su valentía y habilidad le ganaron el respeto de sus compañeros y el reconocimiento de sus superiores.
Pero su vida dio un giro trágico cuando fue asignado a una misión en el planeta Cygnus 7, un centro de producción de armas ilegales controlado por los señores del crimen. Su objetivo era infiltrarse en la organización criminal y recabar pruebas que pudieran llevar a su desmantelamiento. Thorne logró infiltrarse en la organización, ganándose la confianza de los líderes criminales y descubriendo información valiosa sobre sus operaciones. Pero antes de que pudiera completar su misión, fue traicionado por un agente corrupto de la República Galáctica, quien reveló su identidad a los señores del crimen. Thorne fue capturado y torturado durante semanas, sometido a un sufrimiento inimaginable. Pero a pesar del dolor, se negó a revelar ninguna información sobre la República Galáctica. Los señores del crimen, frustrados por su resistencia, decidieron darle un escarmiento. Atacaron su planeta natal, destruyendo sus hogares, asesinando a sus familias y esclavizando a su gente. Thorne fue obligado a presenciar la masacre, impotente para detenerla. Su corazón se rompió al ver cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando los señores del crimen creyeron que había sido suficientemente castigado, lo liberaron, dejándolo abandonado en un planeta desolado, dándolo por muerto. Pero Thorne sobrevivió. Alimentado por la sed de venganza, se arrastró fuera del abismo, jurando vengar a su familia y a su pueblo. Durante años, se preparó para su misión, perfeccionando sus habilidades, adquiriendo armamento y tecnología de última generación y planeando su venganza con meticulosidad. Se convirtió en el verdugo humano, una fuerza imparable de destrucción, decidido a acabar con los señores del crimen y a liberar a la galaxia de su tiranía. Los agentes de Valerius, al descubrir la verdad sobre el pasado de Thorne, comprendieron la magnitud de la amenaza que representaba. No era un simple criminal o un mercenario ambicioso. Era un hombre consumido por la venganza, un hombre que no tenía nada que perder. Valerius, al enterarse de la historia de Thorne, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se dio cuenta de que había cometido un error al subestimar a su enemigo. Había creado un monstruo, un fantasma del pasado que venía a atormentarlo. Decidió cambiar de estrategia. En lugar de intentar capturar a Thorne, decidió destruirlo, borrarlo de la faz de la galaxia. Movilizó todas sus fuerzas, preparándose para una guerra total. Estaba dispuesto a sacrificar todo para eliminar esta amenaza. Pero no sabía que Thorne estaba un paso adelante. El verdugo humano ya había previsto su movimiento y estaba preparado para enfrentarse a él. La batalla final se acercaba, una confrontación épica que decidiría el destino de la galaxia. Mientras Lord Valerius preparaba su ofensiva contra el verdugo humano, Mark Stone no estaba inactivo. Sabía que no podía enfrentarse solo a todo el poder de los señores del crimen. Necesitaba ayuda, necesitaba aliados. Y los encontró en los lugares más inesperados, entre las víctimas de los señores del crimen, en los rincones más oscuros y olvidados de la galaxia. Gente que había perdido todo a manos de la organización criminal, gente que había sufrido la brutalidad y la injusticia en carne propia. Al principio, eran cautelosos, desconfiados. Habían sido engañados y traicionados tantas veces que les costaba creer en la sinceridad de Thorne. Pero a medida que veían sus acciones, a medida que presenciaban su valentía y su determinación, comenzaron a confiar en él. En el planeta Silos, donde los señores del crimen explotaban las minas de especias, Thorne contactó con un grupo de mineros rebeldes liderados por una mujer llamada Anya. Anya había perdido a su familia a causa de las duras condiciones de trabajo y la violencia de los guardias. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para liberar a su pueblo. Thorne les proporcionó armas y entrenamiento, enseñándoles tácticas de guerrilla y estrategias de combate. Les mostró cómo sabotear las operaciones de los señores del crimen, cómo interrumpir su suministro de especias y cómo resistir a su opresión. En el sistema de Andrómeda, donde los señores del crimen habían desatado una guerra civil, Thorne se alió con dos facciones rivales, convenciéndolas de que su verdadero enemigo no era el uno al otro, sino la organización criminal que se aprovechaba de su conflicto. Les ofreció un plan para unificar sus fuerzas, para derrocar a los señores del crimen y establecer un gobierno justo y equitativo. Les proporcionó información valiosa sobre las operaciones de la organización criminal, revelando sus puntos débiles y sus vulnerabilidades.
En la Estación Espacial de Kepler 186F, un antiguo centro de tráfico de armas ilegales, Thorne se asoció con un grupo de hackers y contrabandistas que habían sido expulsados por los señores del crimen. Les ofreció la oportunidad de vengarse, de recuperar lo que habían perdido. Les proporcionó acceso a sistemas informáticos protegidos, revelando información confidencial sobre las operaciones de los señores del crimen y permitiéndoles interceptar sus comunicaciones y sabotear sus transacciones. Poco a poco, una red de resistencia se fue formando en toda la galaxia, conectando a grupos oprimidos y víctimas de los señores del crimen. Thorne se convirtió en su líder, en su símbolo de esperanza, en la encarnación de su venganza. Estos aliados proporcionaron a Thorne información valiosa sobre las bases de operaciones de los señores del crimen, sobre sus rutas de transporte, sobre sus líderes y sus subordinados. Le proporcionaron recursos, armas y equipo, permitiéndole llevar a cabo sus ataques con mayor eficacia. Le ofrecieron refugio y protección, ocultándolo de las fuerzas de seguridad de los señores del crimen y ayudándolo a evadir sus trampas y emboscadas. Le proporcionaron apoyo moral, recordándole por qué estaba luchando y dándole la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Los señores del crimen, al darse cuenta de que el verdugo humano estaba recibiendo ayuda externa, se enfurecieron aún más. Intensificaron sus esfuerzos para reprimir a las poblaciones oprimidas, castigando a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Pero cuanto más intentaban reprimir la resistencia, más fuerte se volvía. La gente estaba harta de vivir con miedo, harta de ser explotada y oprimida. Estaban dispuestas a luchar por su libertad, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. La guerra entre el verdugo humano y los señores del crimen se había convertido en algo más que una simple venganza personal. Se había convertido en una lucha por la libertad, por la justicia, por el futuro de la galaxia. La guerra entre el verdugo humano y los señores del crimen se intensificó, convirtiéndose en un peligroso juego del gato y el ratón. Lord Valerius, consciente de que no podía derrotar a Thorne en un enfrentamiento directo, optó por una estrategia más sutil, tenderle trampas, emboscarlo y desgastarlo poco a poco. Utilizó sus recursos para difundir información falsa, para manipular a los aliados de Thorne y para crear situaciones que lo obligaran a exponerse. Ofreció recompensas a cambio de información sobre su paradero y amenazó con represalias a cualquiera que lo ayudara. En el planeta Silos, Valerius envió a un grupo de mercenarios haciéndose pasar por rebeldes, ofreciéndole a Thorne información sobre una base de operaciones secreta de los señores del crimen. Thorne, desconfiado, envió a Anya y a sus mineros para verificar la información. Anya descubrió que era una trampa y que los mercenarios estaban esperando para emboscarlos. Logró advertir a Thorne a tiempo, evitando una masacre. Thorne, furioso, tendió una contraemboscada, eliminando a los mercenarios y enviando un mensaje claro a Valerius: no era tan fácil de engañar. En el sistema de Andrómeda, Valerius intentó sembrar la discordia entre las facciones rivales, enviando a agentes provocadores para incitar a la violencia y a la desconfianza. Thorne, anticipando su movimiento, reveló la identidad de los agentes, exponiendo la manipulación de Valerius y fortaleciendo la alianza entre las facciones. En la Estación Espacial de Kepler 186F, Valerius intentó interceptar una transferencia de recursos destinada a la resistencia, utilizando a hackers y contrabandistas corruptos. Thorne, con la ayuda de sus aliados, logró desviar la transferencia, redirigiéndola a un lugar seguro y exponiendo la corrupción de los agentes de Valerius. Thorne siempre estaba un paso adelante, anticipando los movimientos de Valerius y utilizando su conocimiento de las operaciones de los señores del crimen para contrarrestar sus trampas. Sabía que Valerius era un oponente astuto y despiadado, y que no podía permitirse cometer ningún error. Utilizaba sus propias redes de informantes para obtener información sobre los planes de Valerius y confiaba en su instinto y su experiencia para detectar las señales de peligro. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para proteger a sus aliados y para frustrar los planes de sus enemigos. Pero Valerius no se rendía. Estaba obsesionado con la idea de capturar o matar a Thorne y estaba dispuesto a sacrificar todo para lograr su objetivo. Intensificó sus esfuerzos para rastrearlo,
utilizando tecnología de última generación y recurriendo a métodos cada vez más brutales. Contrató a los mejores cazarrecompensas de la galaxia, ofreciendo recompensas exorbitantes por la cabeza de Torne. Desplegó flotas enteras para patrullar los sistemas estelares donde se sospechaba que se ocultaba, y ordenó a sus tropas que registraran cada planeta y cada estación espacial en busca de cualquier señal de su presencia. La galaxia se convirtió en un campo de batalla, donde el verdugo humano y los señores del crimen se enfrentaban en un juego mortal de trampas y contratrampas. Cada movimiento era calculado, cada decisión tenía consecuencias. El destino de la galaxia pendía de un hilo. Torne sabía que la batalla final se acercaba y que debía prepararse para enfrentarse a Valerius en un enfrentamiento decisivo. Necesitaba reunir a todas sus fuerzas, consolidar sus alianzas y planear su ataque con meticulosidad. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para acabar con los señores del crimen y liberar a la galaxia de su tiranía. Estaba dispuesto a morir por su causa. La batalla final se libraría en el planeta Mortis, el mismo lugar donde se alzaba la fortaleza de Lord Valerius. Torne, acompañado por sus aliados más leales, lideró un ataque audaz contra la base principal de los señores del crimen. Anja y sus mineros rebeldes sabotearon las defensas externas, desactivando los campos de fuerza y destruyendo las torretas láser. Las facciones unidas del sistema de Andrómeda lanzaron un ataque aéreo masivo, bombardeando las instalaciones militares y distrayendo a las tropas enemigas. Los hackers y contrabandistas de Kepler 186F infiltraron los sistemas informáticos de la fortaleza, deshabilitando las comunicaciones y abriendo brechas en la seguridad. Torne, con su armadura oscura y su rostro oculto tras la máscara, lideró el asalto terrestre, abriéndose paso entre las líneas enemigas con una ferocidad imparable. Cada disparo era certero, cada golpe letal. Los guardias caían ante su avance como hojas en otoño. Valerius, rodeado por sus guardaespaldas más leales, observaba el ataque desde su trono, con una mezcla de furia y desesperación. Sabía que este era el momento decisivo, que el destino de su imperio pendía de un hilo. Ordenó a sus tropas que defendieran la fortaleza con uñas y dientes, que no dejaran pasar al verdugo humano. Desató todo su poderío militar, lanzando oleadas de mercenarios, robots de combate y naves de ataque contra las fuerzas de Torne. La batalla se desató con una furia implacable. El cielo se iluminó con explosiones, los pasillos resonaron con disparos, y el suelo tembló con el impacto de los bombardeos. La fortaleza se convirtió en un infierno, un lugar de muerte y destrucción. Torne, a pesar de estar superado en número, no se rindió. Luchó con una valentía sobrehumana, inspirando a sus aliados a seguir adelante, a no perder la esperanza. Sabía que no podía fallar, que el futuro de la galaxia dependía de su victoria. Finalmente, después de horas de lucha encarnizada, Torne logró llegar a la sala del trono, donde Valerius lo esperaba. Los dos enemigos se encontraron cara a cara, listos para el enfrentamiento final. «Has llegado hasta aquí, Torne», dijo Valerius con voz grave. «Pero aquí termina tu camino. No puedes derrotarme. Soy demasiado poderoso». «Tu poder se basa en el miedo y la opresión», respondió Torne con voz fría. «Es un poder falso, un poder que se derrumbará ante la verdad y la justicia». Valerius se lanzó al ataque, blandiendo una espada de energía con una furia desatada. Torne esquivó el golpe con agilidad, respondiendo con una serie de puñetazos y patadas que obligaron a Valerius a retroceder. La batalla fue intensa y brutal. Valerius, a pesar de su tamaño y su fuerza, era un guerrero hábil y experimentado. Utilizaba todas sus tácticas y habilidades para intentar derrotar a Torne. Pero Torne era más rápido, más ágil y más decidido. Anticipaba los movimientos de Valerius, contrarrestaba sus ataques y lo golpeaba con una precisión implacable. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, Torne logró desarmar a Valerius, dejándolo indefenso. Lo sujetó con fuerza, mirándolo a los ojos con una furia contenida. «Este es el final, Valerius», dijo Torne con voz grave. «Tu reinado de terror ha terminado». Valerius, derrotado y humillado, escupió a la cara de Torne. «No importa lo que hagas, Torne. Siempre habrá otros como yo».
El crimen nunca desaparecerá. Thorne sonrió con tristeza. Tal vez tengas razón. Pero hoy, al menos, la galaxia estará un poco más segura. Y con esas palabras, Thorne acabó con la vida de Lord Valerius, poniendo fin a su reinado de terror y liberando a la galaxia de su opresión. La muerte de Lord Valerius marcó el principio del fin para los señores del crimen galáctico. Sin su liderazgo, la organización se desmoronó rápidamente, sumiéndose en el caos y la anarquía. Las diferentes facciones criminales se enfrentaron entre sí por el control del territorio y los recursos, desatando una ola de violencia y destrucción en toda la galaxia. La República Galáctica, aprovechando la oportunidad, lanzó una ofensiva a gran escala contra las bases de operaciones restantes de los señores del crimen, liberando planetas y sistemas estelares que habían estado bajo su yugo durante décadas. Los ciudadanos, inspirados por el ejemplo del verdugo humano, se levantaron en rebelión contra sus opresores, uniéndose a las fuerzas de la República Galáctica para luchar por su libertad. Pero la victoria no fue fácil. Los señores del crimen, aunque debilitados, seguían siendo peligrosos y despiadados. Utilizaron todas sus tácticas y recursos para resistir el avance de la República Galáctica, recurriendo a la extorsión, el sabotaje y el terrorismo. Thorne, a pesar de haber logrado su venganza, no descansó. Sabía que la galaxia aún estaba lejos de ser segura y que la amenaza del crimen organizado no había desaparecido por completo. Decidió seguir luchando, utilizando sus habilidades y su experiencia para ayudar a la República Galáctica a erradicar la corrupción y a establecer un nuevo orden. Junto con Anya, lideró una campaña para desmantelar las minas de especias de Silos, liberando a los mineros esclavizados y proporcionándoles recursos y apoyo para reconstruir sus vidas. Con la ayuda de las facciones unidas del sistema de Andrómeda, estableció un gobierno justo y equitativo, basado en los principios de la democracia y la justicia social. Y con los hackers y contrabandistas de Kepler 186F, creó una red de información y seguridad que vigilaba las actividades criminales y alertaba a las autoridades. Poco a poco, la galaxia comenzó a recuperarse de los años de opresión y violencia. La República Galáctica se fortaleció, reformando sus instituciones y eliminando la corrupción. Se crearon nuevas leyes y regulaciones para proteger a los ciudadanos y para prevenir el resurgimiento del crimen organizado. El verdugo humano se convirtió en una leyenda, en un símbolo de esperanza y resistencia para toda la galaxia. Su nombre se susurraba con admiración y respeto, y sus hazañas se contaban de generación en generación. Pero Thorne nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Siempre prefirió mantenerse en las sombras, trabajando en silencio para proteger a los inocentes y para luchar por la justicia. Después de años de lucha incansable, Thorne sintió que su misión había terminado. La galaxia estaba en camino de recuperarse, y la amenaza de los señores del crimen había sido neutralizada. Decidió retirarse, buscando un lugar tranquilo donde pudiera descansar y reflexionar sobre su vida. Algunos dicen que regresó a su planeta natal, reconstruyendo su hogar y viviendo en paz con su gente. Otros creen que se unió a una orden de monjes guerreros, dedicando su vida a la meditación y al servicio de los demás. Y otros, simplemente, dicen que desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en un fantasma, en una leyenda que solo existía en la memoria colectiva de la galaxia. Pero su legado perduró. El verdugo humano había demostrado que incluso una sola persona, con la determinación y el coraje suficientes, podía desafiar el poder de los tiranos y cambiar el destino de la galaxia. Y ese mensaje, esa esperanza, nunca se desvanecería. El nuevo orden galáctico, aunque imperfecto, era un lugar mejor gracias a su sacrificio. La semilla de la justicia había sido plantada, y con el tiempo, florecería.